a casa. 3, 2, 1. En casa amamos genuinamente. Levantamos a otros antes de uno mismo. Tratamos a otros con honra y respeto. Aprendemos y seguimos aprendiendo. Velamos por la excelencia. Inspiramos a otros a seguir a Jesús. Sembramos en lo que amamos. Transmitimos lo que aprendemos. Abrazamos el propósito de Dios en nuestra vida. Somos discípulos. Hacemos discípulos. Fortalecemos familias. Bienvenidos a casa. Pues queremos una vez más dar las gracias por sintonizarnos a través de este medio de comunicación. El día de hoy empezamos una nueva serie en Jubileo llamado ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? Y básicamente es una serie que va a hablar acerca de la vida después de la muerte. ¿Qué sucede con los que mueren? ¿Qué pasa después de que uno muere? ¿Y por qué sabemos esta información? Es lo que vamos a estar tratando los próximos 6 meses. Entre esos temas vamos a estar viendo algunos testimonios de personas que han tenido unas experiencias cercanas a la muerte. Esas personas han regresado de su tragedia, de su momento difícil entre el batallar entre vida y muerte, y han traído un mensaje, han experimentado, han visto, han sentido ciertas cosas que yo creo que es importante para nosotros que estamos en esta parte del mundo, en este lado del mundo. Nos intriga saber. Y sinceramente, mientras que pensábamos en la serie, el año pasado todas las iglesias de la ciudad de Austin, Round Rock y circunvecinas, estuvimos programando todo lo que se va a estar hablando por los próximos 4 a 6 semanas en gran mayoría de las iglesias aquí en la ciudad. Y cuando empezó la campaña y empezó el entrenamiento y empezamos a desglosar lo que iba a suceder a través de esta serie y cuando iba a iniciar, sinceramente como pastor de la iglesia se me hizo un poco difícil, ¿verdad?, entender, bueno, cómo es que hablar de eventos de la muerte o después de la muerte, se me hacía un poco complicado poder integrarlo a este evento o a este momento que le llamamos la Pascua o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estamos hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quería yo en mi espíritu entender cómo es que lo íbamos a aplicar aquí en nuestra congregación, sin saber que este año mi esposa y yo y mi familia íbamos a pasar por un momento difícil y con una cercanía a la muerte. Nuestro hijo mayor de 20 años, perdió la vida este año, enero 15, en un accidente automovilístico. Él perdió su vida instantáneamente. Y como usted ha de pensar y como usted ha de creer que esta cercanía nosotros con esto del tema que llamamos muerte se hizo una realidad.
se hizo una revelación y surgieron más preguntas que respuestas. Y todavía las tenemos, te voy a ser sincero, todavía tengo muchas preguntas. Pero yo creo que este mensaje especialmente es para mí y para mi familia. Yo quiero saber, no solamente quiero saber lo que dice la Biblia, sino quiero también entender cómo el sentido humano, cómo aquellos que han podido regresar de ese momento llamado la muerte o la separación de este cuerpo, qué es lo que nos van a contar, qué es lo que nos van a decir. Y la pregunta es, ¿por qué hablar de la muerte? ¿Por qué hablar de la muerte? Y vamos a estar basándonos el día de hoy en un capítulo, el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15 y algunos capítulos más que vamos a estar viendo. Pero el primer versículo que quiero que ustedes vean el día de hoy es este. Aquí nos vamos a basar en este capítulo la gran mayoría del tema del día de hoy. El apóstol Pablo le dice así a la iglesia a punto de terminar su carta. Les dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Lo subrayé: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Y si sigues viendo estos versículos, hay algunas palabras subrayadas. Una de ellas fue Cristo murió, la segunda fue enterrado y la tercera fue levantado de los muertos. ¿Por qué hablar de la muerte? Pues porque cuando hablamos de la muerte, sinceramente yo creo que todos y a todos nos preocupa este tema. De una forma o de otra, platiques o no platiques de él, tengas un tema abierto o tengas una situación, quizás a lo mejor con un pariente que se fue quizás a lo mejor a través de una enfermedad o a través de un accidente como nos ha sucedido a nosotros. Yo creo que la pregunta todavía está. Yo creo que a mí me preocupa, yo creo que a ti te preocupa. Yo creo que otra de las preguntas es ¿qué sucede conmigo? ¿Qué sucede con nuestra vida? ¿Qué sucede después de la muerte? También, ¿qué esperamos ver en este momento? El momento en que la muerte venga a nuestra vida, ¿qué esperamos ver? Y por último, ¿será que existe una vida después de la muerte? ¿Será que existe una vida después de la muerte? El día de hoy vamos a estar viendo el tema evidencias del más allá. Para los creyentes, para usted, que usted me está viendo y usted tiene una relación con el Señor Jesucristo, para nosotros la celebración de la Pascua es precisamente dar lugar a la ocasión de la muerte que sucedió el viernes y dar la celebración de la resurrección que estamos celebrando el día de hoy, que es el día de Pascua. El Viernes Santo fue una historia triste, fue una culminación de una vida que pensaron aún los discípulos que no era tiempo de que Jesús se fuera. Y la realidad es de que Jesús vivió en esta tierra 33 años solamente. Y esos 33 años, de ellos solamente fueron 3 años y fracción de ministerio. Para que ustedes entiendan qué tan revolucionario fue este hombre que llamamos Jesucristo. ¿Sabes por qué fue revolucionario? No tanto porque Él produjo milagros, no tanto porque Él oró por los enfermos o sanó a los paralíticos, no tanto en que Él haya sanado al leproso o aún que haya levantado a Lázaro entre los muertos, sino esta historia es impactante porque el Viernes Santo celebramos el hecho de que Él fue a la cruz, a la muerte de cruz, que era una de las muertes más horrendas que había y existía en ese tiempo.
Y fue, ¿por qué? Porque Él me amaba o me ama o lo ama a usted. Y cuando yo veo esta historia, yo digo, wow, no podría haber otra persona. Es más, podríamos decir, sería yo esa persona que debería haber ido a la cruz, porque eran mis pecados, eran mis transgresiones, eran mis iniquidades las que llevó Jesús en la cruz. Él fue por mí. Y eso es impactante porque ahí en la cruz Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz ahí entregó su espíritu, entregó su propósito, entregó la visión por la cual Dios lo había mandado a este mundo. Y Él expiró en una cruz, dio su sangre preciosa y literalmente murió. Y si hubiese quedado la historia ahí, sería un gran maestro. Es más, sería un gran profeta. Es más, sería un gran, no sé, discursor o sería una persona que wow, alcanzó mucho público, tuvo un auge, era famoso. Pero la fama que trajo ahora lo que conocemos como la cristiandad, los hermanos en Cristo, aquellos que hoy profesamos a través de un mundo celebrando este día, no como el día de la coneja, sino el día en que Él resucitó entre los muertos. Eso es la culminación de todo lo que se había dicho a través de los profetas y todo lo que iba a suceder hasta el día de hoy. La victoria que usted y yo podemos compartir es de que Jesús no se quedó en la tumba, sino resucitó al tercer día. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, uno es de que fuiste perdonado por tus pecados. Yo fui perdonado por mis pecados. Para la persona que no conoce del Señor Jesucristo, digo yo, el que está por creer, todavía no es creyente. La muerte es algo que especulamos. Es más, hay una escritura en Eclesiastés. Dicen que las personas sabias se preparan para la muerte. Dice, el que solo quiere vivir la vida se prepara para la fiesta. Hombre sabio es el que se prepara para la muerte. Hombre necio es aquel que se prepara para la fiesta, pensando que la muerte jamás va a llegar. Pues te quiero decir algo. La muerte es tan segura como los impuestos que nos cobra nuestro gobierno. La muerte es tan segura como los cambios que suceden en nuestra vida. Un día alguien va a estar celebrando mi muerte, trayéndome flores, quizás a lo mejor dándome palabras que quizás en vida deberían de ser más importantes, pero voy a llegar unos pocos días tarde para escuchar esas palabras. Todos, de un dado momento en nuestra vida, si no es que Cristo viene pronto, conoceremos este tema de la muerte. Tanto el creyente como el no creyente. Tanto el como que dice, aunque yo estoy con Cristo y muerto con Él, yo resucito con Él, amén. Y la persona que no conoce también está especulando con incertidumbres de las cosas que sucederán después. Son preocupaciones que nos dan a todos. Son cosas que nos van a suceder a todos. Y también levantan preguntas como ¿qué va a suceder en este momento? Yo tengo un video que me gustaría que ustedes vieran. En este momento me gustaría que pusiesen atención a su pantalla. Todo en mi cuerpo comenzó a fallar. Según los informes médicos, estuve 45 minutos sin respiración o ritmo cardíaco en absoluto. Sabía que había estado mucho tiempo sumergida como para sobrevivir. La gente que me rescató dijo que estuve bajo el agua 30 minutos. Creyeron que estaba muerta. Las 9 ruedas del camión pasaron sobre el auto, así que morí enseguida por un traumatismo contundente. Me declararon muerto en el lugar. ¿Cómo sabemos que estas personas estuvieron muertas?
Doctores, cardiólogos, oncólogos han podido revisar sus informes médicos. Sí, estas personas estuvieron muertas de todas las formas que son clínicamente posibles. En cuanto al tiempo que estuve clínicamente muerto, sin función cerebral o cardíaca, fue de al menos 30 minutos. Porque al no recibir oxígeno en el cerebro tanto tiempo, no debería funcionar como lo hago. Porque no tuve ondas cerebrales en absoluto. El hecho de que las experiencias cercanas a la muerte ocurran durante un momento en que la conciencia no debería existir es médicamente inexplicable. Debería ser imposible que ellos recordaran algo. Pueden decir que no fui al cielo, pero no pueden decir que no morí. ¿Somos verdaderamente muertos? Esa es la pregunta. Es más, es claro cuando aquí el apóstol Pablo nos está hablando le está hablando a los corintios en el capítulo 15. El apóstol Pablo está resumiendo la carta y con resumir está simple y sencillamente resumiendo. Está resumiendo ciertas preguntas que había tenido la iglesia. Preguntas que ciertamente eran inquietudes para la iglesia. Y entre esas preguntas que él estaba contestando era acerca de la muerte y de la resurrección. ¿Por qué? Porque los creyentes del momento pensaban que la resurrección no se iba a tomar a cabo. Tenían preguntas, si es que se llevara a cabo, ¿a qué vamos a resucitar? ¿Acaso el cuerpo muerto será una vez más habitado con vida? Y tenían preguntas tales como ellas, ¿no? Y usted puede ver, y ahorita leeremos un poquito la escritura, pero cuando uno tiene la evidencia, no solamente por conocimiento, sino por experiencia propia, uno tiene autoridad. Cuando uno pasa una experiencia, uno tiene autoridad para hablar de ella. Y te voy a decir algo, que el apóstol Pablo, cuando él estaba hablando de la muerte y de la resurrección, él lo estaba hablando no porque tenía el conocimiento, sino porque él había experimentado de la muerte. Es más, quiero que vayas conmigo a pantalla. Mira lo que dice esta escritura. Dice, hace 14 años, dice, fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no puedo expresarme con palabras o expresarse con palabras. Cosa que ningún humano se le permitió o le permite contar. El apóstol Pablo en realidad estaba hablándole a sus seguidores, a la iglesia, les estaba diciendo, estas inquietudes que ustedes tienen son genuinas inquietudes y quiero yo contestarles. Estas inquietudes que de él estaba hablando, las vemos aquí, miren, en estos versículos. Primera de Corintios o primera carta a los Corintios 15:35 dice esto. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrían? La pregunta era esta: ¿cómo resucitarán? ¿Cómo resucitarán? Después de estar muerto, ¿cómo es que Cristo los va a resucitar? Y cuando el apóstol Pablo está él dialogando y escribiendo esta carta, él quiere darle una respuesta a esa objeción. ¿Cómo es que van a resucitar los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Él contesta de esta forma. ¿Qué pregunta tan tonta? Wow, pues estamos preguntando porque estamos inquietos con este tema, Pablo. Pero él contesta, ¿qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece a llegar a ser una planta a menos que muera primero. Si usted puede leer ahí en su Biblia, dice, y lo que pones en el suelo
no se lee, no es la planta que crece, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Luego Dios le da cuerpo nuevo, que le da cuerpo nuevo que Él quería que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otro para los peces. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación. Está diciéndole a las personas que están preguntando, ¿qué tipo de cuerpo tendremos cuando resucitemos? El apóstol Pablo obviamente él conoce su audiencia, y la audiencia a la cual él estaba predicando, enseñando, en esta ocasión escribiendo, eran dos pueblos, dos conocimientos, dos sentidos, dos culturas. Entre ellas eran los hebreos, los judíos, y los otros eran los griegos. Y los judíos, en sus tradiciones como judíos, pensaban o piensan que el cuerpo es corrompido. ¿Por qué? Por causa del pecado. Que al momento que la persona muere por causa del pecado. Génesis lo dice así. Es más, el apóstol Pablo lo refuta y lo vuelve a decir. Una vez más, no refuta, recalca que sí es nuestro pecado que da lugar a la muerte. Pero los judíos pensaban que el cuerpo del hombre estaba sucio. Y no solamente eso, tenía impurezas. ¿Y cómo es que iba a resucitar para los judíos un ser humano en un cuerpo corrompido, lleno de pecado? Para los griegos, el cuerpo era considerado solamente un vehículo. Era considerado algo inferior en comparación a su espíritu. Para ellos, el cuerpo era solamente lo que transitaba lo importante. Y cuando uno moría, obviamente el cuerpo se regresaba a donde él había sido sacado, del polvo o de la tierra, pero el espíritu era el más importante. Aquí vemos a dos personas, a dos entidades, a dos culturas, una pensando que el cuerpo para nada sirve y el otro que piensa que solamente el cuerpo es un vehículo, y entre ellos están dialogando y preguntando, bueno, ahora aquí, ¿cómo es que Jesús va a traer una resurrección a nuestras vidas? ¿A qué tipo de cuerpo vamos a entrar? Y ahí el apóstol Pablo hace el énfasis. Qué tonta pregunta. Lo que es nacido de carne, dice, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, dice, espíritu es. Está resumiendo en estos próximos versículos, si usted puede leerlos ahí en su casa. Él está trayendo una comparación de lo que es una semilla y una planta. Y él les dice esto: una semilla la plantas, y cuando la plantas, no es que estás plantando la planta adentro, sino dentro de esa semilla está la vida. Pero para que esa semilla pueda germinar y pueda producir lo que es la mata o la matita y pueda producir el fruto, la semilla tiene que morir. Te cuento que cuando estábamos en medio del funeral de nuestro hijo, en medio de todos los preparativos, en medio de todas las incertidumbres, en medio de todas las preguntas que nosotros teníamos, en ese momento entre el dolor, el gemir, el llorar, el porqué, el entender la voluntad de Dios, el asimilar su voluntad, todas esas preguntas y todos esos temas y esos sentimientos que abarcaban nuestro día, abarcaban nuestro sueño, abarcaban nuestro trabajo, todo lo que nosotros estábamos ahí viendo era una escena trágica. Pero en medio de todo eso el Señor nos habla y nos dice esto: David, Laura,
Ustedes están entregando una semilla. Ustedes están sembrando una semilla. Personalmente, yo no quería sembrar absolutamente nada. Yo quisiese que mi hijo viviese hasta que él fuera viejo y se le cayeran los dientes y se quedara sin pelo. Pero entiendo en este momento, a través de esta carta del apóstol Pablo, que la importancia no es esta vida, sino la vida que sigue después de ella. Y él aquí en estos capítulos, estos versículos, les empieza a decir a sus congregantes que la semilla que ustedes tienen, que es su vida, tiene que morir para que una vez más vuelva a traer vida. Pero una vida no corrompida, una vida no destinada, atada a este mundo, a esta esfera, a este tiempo, sino una vida que traerá el fruto que Dios quería o quiere para cada ser humano. Quiero mostrarles otro video de una señora que murió, y cuando muere ella regresa, y me gustaría que pusiesen mucha atención a lo que ella está diciendo. La doctora Mary Neal es cirujana ortopedista. Comparte su práctica médica y su amor por la aventura en la naturaleza con su esposo Bill. En 1999, planearon una aventura que llevó a Mary en un viaje espiritual que pocos han tomado. Y regresó para contarlo. Mi esposo y yo disfrutamos practicar kayak, nos gusta viajar, hablamos otros idiomas, hemos viajado a varios países varias veces. Y para el cumpleaños de mi esposo dije, este es el año en el que lo haremos, y fuimos a Chile de vacaciones por el kayak. Después de una semana de practicar kayak, Bill terminó el último día con dolor de espalda. Mary y el resto del grupo recorrieron un tramo peligroso del río. Son descensos de entre 3 y 5 metros, tal vez 6 metros. Para un deportista experimentado no es una locura. Yo recorrí el descenso principal y al llegar al punto más alto del descenso vi la tremenda turbulencia y el tremendo volumen. Al terminar el descenso, la parte frontal de mi bote se volcó. Mi bote y yo quedamos sumergidos, completamente sumergidos. Fui presionada a la parte frontal del bote y no podía mover los brazos. No podía alcanzar el faldón del kayak, menos para empujarme y salir. Yo sinceramente pedí que se hiciera la voluntad de Dios. Lo decía de verdad. Después de varios minutos, los líderes del grupo se dieron cuenta de que Mary estaba atrapada debajo de las cascadas. Subieron a las rocas y siguieron tratando de llegar al bote, pero la fuerza y el volumen del agua eran tales que seguían siendo empujados. No podían alcanzarme. En algún punto ellos reconocieron que se estaba convirtiendo en una recuperación del cuerpo. Ya no era un rescate. Había estado en el agua demasiado tiempo para estar viva. Sin embargo, nunca me había sentido tan viva en toda mi vida. Y esto es más real que todo lo que he experimentado. Wow. Dice que en el momento que ella estaba pronunciada muerta, ella estaba consciente de lo que estaba sucediendo, pero no en su cuerpo, sino ella estaba experimentando lo que le llamamos, aquí lo tengo, es una experiencia cercana a la muerte. ECM, experiencias cercanas a la muerte. Lo que esta mujer estaba experimentando en ese momento era precisamente el desprendimiento de la vida que ella tenía dentro del cuerpo. Se estaba desprendiendo, y cuando eso estaba sucediendo en el tiempo real, en el tiempo cronos donde nosotros vivimos, la gente estaba por rescatar un cuerpo, no por salvarle la vida. Pero ella en ese momento estaba consciente de la vida que ella estaba viviendo ahora en medio de lo que nosotros le llamamos la muerte.
Esa experiencia cercana a la muerte la llevó a decir algo importante. Algo maravilloso estaba sucediendo. La vida realmente la sentía como una experiencia que quería vivir. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 en adelante. Dice aquí, también hay cuerpos en el cielo y cuerpos sobre la tierra, y la gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras la luna tiene otra. Las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada uno. Algo que hace el apóstol Pablo en este momento es que encuentra la similitud entre una vida y la otra. Los cuerpos terrenales y los cuerpos espirituales. Cada uno de ellos tiene un lugar. Cada uno de ellos tiene un momento. Pero también explica la diferencia. Cuando explica la diferencia, la compara tal como el sol y tal como la luna. Cada uno de ellos tienen un esplendor diferente, distinto. Yo creo sinceramente que esta vida tiene un esplendor. Tiene una manera de resplandecer la vida en las personas. Aquellos que viven una vida completa y llena y están bien entrados con sus hijos y sus familias y sus amigos y sus trabajos y sus carreras. Usted no puede decir que usted no vive una vida completa. Y cuando estoy hablando de vivir una vida completa, estoy hablando de vivir tanto los sabores buenos como los malos sabores de la vida. Eso es lo que compone una vida, las cosas buenas que suceden y también las cosas difíciles de las cuales aprendemos. Pero esta vida tiene un esplendor. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una aclaración que la vida que nosotros vivimos en esta carne es diferente a la vida que nosotros vivimos en el espíritu. Y ese esplendor es diferente. Mi pregunta es esta: ¿para cuál vida me estoy preparando? Me doy cuenta a los 40 y pico de años que tengo el día de hoy que me he estado preparando para este momento. He vivido mi vida para vivir esta gloria. He vivido mi vida y la he preparado para yo disfrutar de este momento. Pero no es hasta cuando estamos en situaciones como la que nos encontramos el día de hoy, donde estamos viendo todos los días en el noticiero de un número que sube de 1 hasta 100 y subió de 100 hasta 1000 y ahora estamos en los 10,000 muertos alrededor del mundo por causa de lo que estamos conociendo como el virus de corona. Este virus ha traído para nosotros una realidad de que nadie está exento de morir. Muchos estaban pensando que este virus solamente para los ancianos era. Y luego se empezaron a morir los jóvenes. Y luego empezaron a decir, este virus no escatima a nadie. Y te voy a decir algo, no es que sea la virus. En realidad la muerte no tiene prejuicio. La muerte no conoce edad. La muerte no conoce si tienes o no tienes dinero. Si estás listo o no estás listo para la próxima vida. La muerte un día llegará a nuestro ser. ¿Y para qué estuvimos preparándonos en vida? Y esa en realidad es la pregunta de los 64,000. ¿Para qué estamos preparándonos? La mujer, la que acabamos de ver en este video, que vamos a ver un poquito más de ella, estaba preparándose para un viaje con su esposo. Estaba disfrutando, es más, estaba entrenando, se metió al kayak pensando que iba a ser una aventura solamente, pero nunca jamás consideró que la aventura que ella iba a vivir o pensaba vivir en el cuerpo la iba a llevar a una experiencia tan palpable, tan
contundente, tan penetrante, que hoy día, al momento de ella decir y contar su historia, ella lo cuenta con un anhelo y lo cuenta con una sonrisa en su boca, porque la experiencia que ella sintió no era tanto el momento que ella estaba disfrutando en la aventura, sino lo que estaba a punto de suceder después de esta vida. El apóstol Pablo nos dice que nuestros cuerpos serán diferentes. Es más, después de que nuestra semilla es plantada en la tierra, después de que regresamos al momento, como dice la palabra, de las cenizas a las cenizas y del polvo al polvo, dice que la palabra que nosotros resucitaremos. Aquellos que hemos muerto en Cristo, la palabra de Dios dice que un día esa semilla morirá, y al momento de morir nosotros en Él, dice que de ahí traerá otra vida. Y esa es la vida a la cual yo me quiero dirigir el día de hoy. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 42, dice: lo mismo sucederá. Cuando hace la comparación de la semilla y de la planta, dice: lo mismo sucederá en la resurrección de los muertos. En otras palabras, este tema, el tema de qué hay después, nos va a incitar a hablar del tema de qué voy a hacer después de esta vida. ¿Qué sucederá de mí después de que yo viva este momento, este lapso de tiempo? Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a usted, me está diciendo a mí, para los que estamos en Cristo, esto mismo sucederá en la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestro cuerpo terrenal son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Lo vuelvo a repetir: ¿para cuándo? Para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Seremos enterrados en debilidad, pero resucitaremos en fuerza. Seremos enterrados, dice, en debilidad, y resucitaremos en fuerza. Seremos enterrados con cuerpos humanos naturales, pero seremos resucitados con cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Nuestra vida en realidad es el preámbulo de lo que va a suceder después. Doy gracias a Dios, y sinceramente mi esposa y yo y mis hijas hemos reconciliado nuestros sentimientos con la verdad de la palabra de Dios. Porque sinceramente yo quisiese ver mi hijo aquí. Mi esposa quisiese ver a su primogénito aquí. Mis hijas quisiesen ver a su hermano. Mi nuera quisiese ver a su esposo. Mi nieto quisiese ver a su padre. Pero te quiero decir algo: mientras que mis sentimientos me digan una cosa en esta carne, dentro de mí hay un espíritu que conoce la verdad de la palabra, y esto me alinea a entender que Él ahora está viviendo una vida, no en este cuerpo, sino una vida en el espíritu. Y me imagino yo, y a veces me siento a imaginar: ¿qué estarás viendo, hijo mío? Sinceramente, Él ya ha vencido la muerte. Y sí, la muerte fue quien lo sorprendió. Sí, la muerte fue quien se lo llevó. Pero te voy a decir algo: que la muerte es el primer paso a una vida mucho mayor y mucho mejor de la que tenemos el día de hoy. La palabra de Dios nos describe en este mismo capítulo una diferencia entre lo que es el primer Adán y el último Adán. La palabra de Dios en el capítulo 15 versículo 45 dice: las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo primero que viene es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo.
Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo que muere no puede heredar algo que dura para siempre. En otras palabras, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, y me recuerda la historia de un hombre llamado Nicodemo, que llega de noche a hablar con Jesús, una persona importante, una persona conocedora de la Biblia, de la palabra. Y él se acerca a Jesús de noche porque yo creo que no quería que nadie lo viera, pero le dice a Jesús, ¿cómo es que sucede todo esto? Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, yo te podría explicar todo. Es más, te lo podría detallar, te lo podría escribir en un libro, pero tu mente carnal no puede entender. Y le dice, pero ¿por qué no puedo entender? Le dice, porque no has nacido de nuevo. Y él en ese momento agarra el tema naturalmente, como cualquier otro hombre que estuviese dialogando en ese momento con Jesús. ¿Cómo es que yo tendría que nacer de nuevo? ¿Tendría una vez más que hacerme un bebé y entrar al vientre de mi madre y salir de nuevo? Y Jesús le dice, no, hijo, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Que me lleva a preguntar, si es que Jesús le está dando la oportunidad a Nicodemo de entender algo que él está tratando de entender carnal, le dice Jesús, no lo puedes entender si no eres nacido de nuevo, y nacido de nuevo es en el espíritu. Me da a entender a mí que si yo quiero entender esto de lo que sucede después de la vida que hoy tenemos en la carne, yo tengo que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, la palabra lo describe, es aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Solamente aquella persona que acepta la muerte y la resurrección de Jesús, por eso lo dice el apóstol Pablo en capítulo 10, versículo 10 de Romanos. Dice que si nosotros creyéramos o creyésemos que Jesús fue levantado de los muertos y confesásemos con nuestra boca que es así, seremos salvos. ¿Por qué ahora este tema es importante en medio del tema de la resurrección? Porque si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, en vano sería esta prédica, en vano sería esta enseñanza, en vano sería lo que cantamos y tocamos en este lugar, en esta iglesia. Pero ¿por qué Jesús resucitó? ¿Por qué Pablo tuvo una experiencia cerca de la muerte cuando fue apedreado saliendo de una ciudad y él fue llevado al cielo y Dios le contó, Jesús le recuenta, le dice a él, le expresa lo que él ahora está entendiendo, no en un cuerpo físico, sino en un cuerpo espiritual? En ese momento él está viendo la gloria de Dios y aún lo dice ahí en la palabra, cosas que mis oídos habían escuchado que no se le ha dicho a nadie, eran las cosas que estaba entendiendo. Ahora él está escribiendo a estas personas de una experiencia personal y les está diciendo, lo que ustedes conocen de esta vida no es nada en comparación a la vida que viene después, y esa es a la cual nosotros tenemos que prepararnos. Ya para terminar, el apóstol Pablo sigue hablando en este mismo capítulo, el capítulo 15, el versículo 51 en adelante. Y les dice algo que me gustaría hacer un hincapié. Dice esto, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Imagínate que alguien te dijera, te voy a revelar un secreto maravilloso.
Óigame, yo pondría atención. Yo abriría las parabólicas que le llamo orejas y pudiese atención, especialmente si me van a dar un tip del mercado. Te voy a contar un secreto. O que me digan, ¿sabes qué? Te voy a contar dónde comprar estos zapatos. Te voy a contar un secreto. Te voy a decir algo que te va a sacudir. Un secreto maravilloso. Dice, no todos moriremos. Podemos dar un aplauso y diga, yo soy uno de esos. ¡Hey! Yo no voy a morir, yo no voy a morir. Bueno, total, si mueres o no mueres. La palabra de Dios dice, todos seremos transformados. Sucederá, dice, al instante de un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, dice, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, dice, resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados, pues nuestro cuerpo mortal tiene que ser transformado en un cuerpo que nunca morirá. Nuestros cuerpos mortales deben de ser transformados en cuerpos inmortales. Por eso te digo, si es que no llega la muerte a nuestra vida antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero una cosa que sí es segura, es que si tú has conocido al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, si lo has confesado y has dicho con tus labios que Jesús es Dios, que Dios lo levantó de los muertos, y eres salvo por la confesión y el creer en tu corazón, el secreto maravilloso que quiere compartir con nosotros el apóstol Pablo es este: no todos vamos a morir, pero si es que mueres, no te preocupes. No se amedrente vuestro corazón, no se entristezca tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida está segura en la vida de Cristo. Hoy nuestra vida, la que vivimos, la vivimos no para vivir yo, sino para yo vivir en Él y que Él viva en mí. Y reflejar lo que Dios quiere hacer a través de esta vida, en este momento, en este espacio, con su vida, con los que me rodean alrededor. Si llego a morir, por favor tírenme una fiesta. Yo no quiero escuchar cantos de tristeza, yo quiero cantos de alabanza y de glorificación. Que haya danza, que haya panderos, que haya fiesta. ¿Por qué? Porque esta vida era solamente un momento terrenal. Pero si es que ese momento llega a mi vida y Cristo no viene, yo pude haber empezado una vida nueva en Él. Pero no en un cuerpo mortal, sino en un cuerpo inmortal. Porque es importante que el reino de los cielos, nosotros lleguemos ahí en un cuerpo no corrompido, sino en un cuerpo incorrumpible. Y para nosotros, que si es que no llega la muerte, dice que sonará una trompeta. Y a mí me encanta esta parte. Me encanta porque antes de que mi hijo muriera, yo escuché esa trompeta en un sueño. Mis hijas, mi esposa, mi hijo, mis nietos, mi nuera estaban en ese momento. Estábamos como una familia los sábados corriendo alrededor, disfrutando de un hermoso día. Te digo que yo no sueño muy seguido, pero ese día soñé que se sonaba esa trompeta. Me acuerdo que al momento de yo escuchar esa trompeta, yo empiezo a buscar la dirección de donde viene, porque empiezo a oír un sonido muy distinto a los que he escuchado. Y cuando estoy escuchando el sonido, doy vuelta hacia un lado para ver dónde viene ese sonido. Y cuando yo volteo, escucho una corneta como si fuese una de ellas que se toca a la orilla del mar en medio de la neblina. Si ustedes saben de lo que estoy hablando, si no, vayas al internet y busque fog horn. Era un sonido tan
tan fuerte, que en ese momento yo le dije a mi familia, la trompeta, y cuando iba a decir final, fue un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento empezamos a elevarnos con una rapidez, con un aceleramiento, de manera que estábamos todos volando en ese momento y yo viendo despegarme de este mundo. Y en ese momento me levanto. Ya sea que llegue la muerte o regrese Jesús, yo quiero vivir mi vida preparándome para la próxima. Es más, el apóstol Pablo hace una afirmación al último. Y si usted lo puede leer en su casa, dice el 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 en adelante. Dice, entonces nosotros, nuestros cuerpos mortales, hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Se cumplirá la siguiente escritura. La muerte, dice, ha sido devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, el apóstol Pablo dice, Él nos ha dado victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí te va. Victoria sobre la muerte y victoria sobre el pecado están en el personaje de Jesús. Están en la vida de Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Le estaba ahí el apóstol Pablo asegurándole a sus oyentes, como nos está asegurando a nosotros. La preocupación no es qué sucederá después de la muerte. Aunque tenemos diferentes historias que nos cuentan y nos dicen de lo que sucederá después, no es tanta esa la preocupación del momento de morir, sino es qué estamos haciendo para que ese momento llegue a nuestra vida. ¿Y dónde iremos después? Hay un último video que me gustaría que viésemos y nos preparamos para cantar y para cerrar, de esta mujer y su experiencia en ese kayak. El kayak y yo quedamos sumergidos bajo casi 3 metros de agua. Sabía que había estado mucho tiempo sumergida como para sobrevivir. Entonces sentí mi cuerpo soltándose del bote. Y fue como dejar mi caparazón y mi alma flotó sobre el río. Vi que llevaron mi cuerpo a la orilla. Vi que intentaron reanimarme y pude ver mi cuerpo y reconocerlo. Sabía que representaba mi vida aquí. Y en ese punto yo me rendí por completo al resultado de la voluntad de Dios. De inmediato me recibió un grupo de personas, seres espirituales. Todas ellas irradiaban puro amor. Y yo supe, sin lugar a dudas, que los había conocido y amado desde siempre. Entonces sentí literalmente el abrazo de Cristo y me dijo que todo estaría bien. Como acabamos de ver, la vida que hoy vivimos no es tan importante como la vida que viviremos después. El apóstol Pablo aquí está diciendo que la victoria ahora está en Cristo, que la muerte se torna ahora a victoria, que el aguijón hoy es absorbida en vida. Y el día de hoy quiero darte la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo como
tu único y suficiente Salvador. Si no lo has conocido, hoy es día de salvación, dice su palabra. Y es muy sencillo. Solamente creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y confesar con tu boca que Él es Dios. Oremos. Señor, en este momento yo reconozco que te necesito a ti, Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que Dios te levantó de los muertos. Y hoy con mis labios confieso que tú eres Dios. Limpia mis pecados. Sáname. Purifícame, Señor. Hoy día, Padre Santo, me entrego a ti. Mientras que nosotros nos preparamos para cantar este canto, los que ya conocemos al Señor Jesucristo podemos decir: Señor, que mi vida, Señor, refleje una de la vida que va a venir después. Que mi vida, Señor, sea una, Padre, que viva preparándome para la próxima, para el próximo nivel a donde entraremos, de esta vida corrompible a una vida incorruptible en Él. ¿Por qué no oramos, Señor, en este momento? Que esta vida, Señor, refleje tu gloria en este momento. Y me preparo, Señor Jesús, para la vida que está por venir. Y nada, Señor, de lo que yo hago en esta tierra, dice tu palabra, Señor, es inútil. Lo voy a hacer, Señor, con todo mi corazón.